Bueno, damos paso a segunda conversa, segunda ponencia. Gracias, Isela. Foi efectivamente moi inspirador e efectivamente moi impactante, non, ver a cantidad de creadores e de creadoras, neste caso, que temos en Galiza facendo experimentación co cinema. No caso de Marta, vendo o contexto da curadoría, da crítica, das artes expandidas tamén. Ela foi directora do Festival Loop, que é un festival moi importante de videoarte. Nos parecía moi importante tamén un punto de vista, neste caso, que sí que vai apelar, non, a algunhas das autoras presentes na mostra, como Salomé Lamas ou Susana Sousa Díaz, porque tratan temáticas que sí que pensamos que son temáticas que estás tratando agora dentro do cinema, dentro de perspectivas moi diferentes, non só o cinema en xeral, a arte contemporánea, que nos parece importante falar delas. Bueno, Marta tamén a podedes ler nas críticas de arte en diferentes medios de comunicación, directora de programación de exposicións neste momento no Conde Duque de Madrid, e ten unha trayectoria moi importante como curadora en diferentes centros, museos internacionais dende fai xa uns anos. Así que nada, deixamoste que nos achegues a túa charla. Gracias. Bueno, hola, boa tarde. Muchas gracias por invitarme, lo primero, por traerme a Santiago otra vez, que siempre es un placer. Creo que la iniciativa de unos encuentros como estos, independientemente de la participación o poder estar aquí, pues me parece como digno de daros la enhorabuena tanto a Miguel Ángel Delgado como a Nicolás Combarro. Y también, por supuesto, muchas gracias a Santiago Olmos y a Gema y a todo el equipo del CEGAC que me estáis acogiendo. Y gracias a Gisela también, porque ha sido estupendo oírte, ver además muchas personas con las que he trabajado, o sea que no solo están en Galicia, están haciendo cosas también fuera, y súper esclarecedor y muy emocionante, ¿no?, poder entender tanta gente haciendo tantas cosas. Así que bueno, yo voy a ir por lugares que van a ir en paralelo y no, y creo que eso puede ser muy interesante, ya lo hablaremos mañana en el coloquio. Creo que hay muchos puntos que cruzamos y nada, voy a empezar. Bueno, la cuestión que yo quería plantear hoy era ¿para qué darle la vuelta a una pantalla? ¿Para qué girarla? ¿O para qué partirla y volverla muchas? ¿O para qué expandirla? Y para ello voy a invitaros a un viaje. Es 1958, estamos en Bruselas. A las afueras de la ciudad se ha construido una serie de infraestructuras y edificios para albergar la primera exposición universal que se hacía después de la Segunda Guerra Mundial. Había ya una serie de edificaciones existentes de otras ferias anteriores. Y de nuevo en este año se vuelve a desplegar toda una maquinaria para un evento que desde finales del siglo XIX había servido y sigue sirviendo de alguna manera en algunos formatos para codificar los conocimientos del mundo. Todo tiene que ser tecnológicamente vanguardista, mostrar cómo el mundo occidental se ha recuperado después de esta gran guerra, Segunda Gran Guerra, y se encuentra ante un futuro en que la ciencia y el pensamiento servirán para desarrollar una sociedad mejor. Mejor, sobre todo, que cualquier otra que quiera disputar la hegemonía del neoliberalismo o de otras ideologías imperantes en aquel momento. El tema central de esta feria era el progreso y la humanidad, muy amplio. Y lo que sirvió realmente fue para un despliegue propagandístico de los diversos bandos existentes en este periodo, que no olvidemos que era la Guerra Fría. En este contexto, la empresa Philips, esta empresa de electrónica que nació en 1891, con sede en Holanda, en Eindhoven, y famosa por sus bombillas,
las bombillas incandescentes, pues esta empresa decidió participar y encargarle a Le Corbusier el diseño y la construcción de un pabellón para poder mostrar sus últimos avances tecnológicos. La respuesta de Le Corbusier fue, y cito, «No haré un pabellón para ti, sino un poema electrónico y un recipiente que contenga el poema, luz, color, imagen, ritmo y sonido, unidos en una síntesis orgánica». El pabellón efímero, que podéis ver aquí una imagen de la época, se convirtió en el primer espacio inmersivo acústico y visual. Le Corbusier trabajó en colaboración con el ingeniero Yanis Xenakis y el compositor Edgar Varese. Lo que pasaba en este pabellón es que entrabas y había una proyección de imágenes, que las imágenes las había hecho, la selección la había hecho Le Corbusier, acompañadas de luces, que había hecho todo el ritmo de luces e imágenes con el diseñador Jean Petit, que estaban proyectadas desde 15 aparatos que el público no podía ver, y la composición electroacústica de Varese, y también tenía como un interludio hecho por Xenakis, sonaba a través de 350 altavoces. Capturó a más de 1,5 millones de visitantes que eran conducidos a la sala cada 10 minutos. La sala tenía la planta de la sala tenía la forma del estómago de una vaca, entonces diseñada para entrar, ver, deambular libremente en el espacio y salir. En este espacio, la compañía Philips buscaba aplicar todos los nuevos recursos acústicos para producir aceleración y reverberación de sonidos por procesos electrónicos. Pensaba agregar además sus sistemas de iluminación más reciente, todos ellos controlados de forma automática por sistemas electrónicos muy adelantados. Según se anunciaba en el folleto de esta exposición, la síntesis del arte y los últimos logros de la ciencia y la tecnología te enfrentan con la génesis de la Tierra y las criaturas que lo pueblan. Contrasta al niño que juega con el hombre que sufre, las fuerzas inminentes de la destrucción con los poderes constructivos de la mente humana inspirada. Voy a traducir ahora el texto. Philips ha creado un aparato automático que inaugura un nuevo arte con posibilidades ilimitadas, una síntesis de luz, color, imagen, palabra y música desplegada en el espacio. El poema electrónico concebido por Le Corbusier, su colaborador Yanis Xenakis y el compositor Edgar Varese, busca mostrar cómo nuestra civilización, cada vez más mecanizada, se esfuerza por alcanzar una nueva armonía en el futuro. El guión consiste en las siguientes secuencias: Génesis, espíritu y materia, de la oscuridad al amanecer, dioses creados por el hombre, cómo el tiempo moldea la civilización y armonía.
Bueno, os recuerdo el guión que proponían, que era Génesis, Espíritu y Materia, de la oscuridad al amanecer, dioses creados por el hombre, cómo el tiempo modela la civilización y armonía, para que recordéis un poco la secuencia. Esta selección de imágenes que proponía Le Corbusier, como hemos visto, había una mezcla de esculturas clásicas de diferentes culturas, cráneos humanoides y animales, monos, imaginería religiosa, máquinas, obreros, bombas atómicas, campos de concentración, bebés, niños, cohetes, erupciones. Varios de sus edificios, el módulo, plantas de ciudades, otras infraestructuras modernas, Charles Chaplin. Bueno, toda esta selección se rastrea, ¿no? una estructura de asociación de imágenes, de esta idea del fotomontaje, ¿no? que viene también de la asociación de imágenes, ¿no? que proponía a nivel formal Avi Blackburn en su Atlas Mnemosyne. Estos grandes paneles donde realizaba esta comparación de imágenes desde una perspectiva crítica, desde el montaje colisión. Avi Blackburn se fundamentaba en claves cercanas al psicoanálisis, pero más importante lo que hacía era mezclar imágenes que provenían de diferentes campos del saber, usando la yuxtaposición para poder elaborar otro tipo de genealogía, ¿no? Y ahí estaba, por eso la importancia del Atlas de Avi. La diferencia es que estas imágenes y todo el proyecto del pabellón Philips, aunque formalmente pudiéramos hacer esta conexión, no buscaba desmontar ninguna estructura de pensamiento. Al contrario, quieren apoyar la idea de desarrollo a través de la industrialización y la ciencia, ideas y estrategias que tenían que exportarse a las colonias e imponerse sobre cualquier cultura diferente. Aunque fuera desde una idea de ayudar y hacer el bien, llevar el progreso. Además, eso no olvidemos que esto estaba patrocinado por una empresa, ¿no? Por Philips. Son ideas que Le Corbusier también va a desarrollar en la arquitectura y que se implementaron en América del Sur o en la India, por ejemplo, ¿no? Vemos algunas de las imágenes. Y es un pensamiento, por tanto, que responde a un pensamiento colonizador. Son ideas de un pensamiento colonizador. Toda exposición universal, desde la primera que sucedió en Londres en 1851 y que ya tenía el título esclarecedor de Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de todas las Naciones, la intención de estos eventos, como os he ido contando, era la de realizar la propaganda del desarrollo, sin importar en dónde ni cómo y, por supuesto, mostrando siempre también el subdesarrollo de esas otras naciones que no participaban del sistema y que, por tanto, podían ser explotadas. Era la modernidad y su movimiento era el carro al que todos se querían subir. Dos ejemplos que a lo mejor podéis pensar que pueden parecer peregrinos, porque estos dos ejemplos, pero que ya veréis luego que no. Primero, un país con tradición en la conquista de territorios en África, Asia y América, pero que en aquel momento ya no era una gran potencia de navegantes, sino una dictadura fascista, Portugal, que participó con este pabellón que vemos en la imagen. La descripción del folleto decía: en los terrenos arbolados del Parque de la Equen, el pabellón de Portugal narraba la historia de un país que durante 5 siglos había intentado superar la falta de recursos naturales en su territorio y cuyos esfuerzos por expandirse hacia el exterior contribuyeron a la difusión de la civilización y la unión de los pueblos.
En el amplio vestíbulo de entrada se ofrecía información general sobre Portugal y su actuación en el mundo. Al recorrer las diversas salas y galerías se presentaba una imagen más concreta de la realidad portuguesa. A través de creaciones artísticas, objetos y materiales expuestos, se podían observar la formación de una conciencia nacional orientada hacia los valores humanos, el florecimiento de la riqueza espiritual y cultural del país, así como los avances logrados en los sectores agrícola e industrial. La evolución de Portugal se enfocaba principalmente en transformar un entorno natural ingrato, en desarrollar sus posibilidades agrícolas e industriales y elevar el nivel de vida de sus habitantes. En el primer piso se podía apreciar cómo Portugal trabajaba en sus territorios ultramar para mejorar la condición humana y promover la cooperación internacional. A través del jardín, en la terminal del catálogo, se llegaba al pequeño pabellón donde se encontraba un restaurante que ofrecía la típica cocina portuguesa, mientras que en un bar servía el auténtico vino de Porto. Además, encantadores expositores de artículos originales permitían llevarse recuerdos originales de la visita. Uno de los objetos que se editó para acompañar este pabellón fue una serie de sellos conmemorativos por esta participación en la Exposición Universal con las diferentes colonias que Portugal poseía en aquel momento y una de ellas Angola. Otro ejemplo que os quiero traer para abarcar diferentes áreas del mundo fue la participación conjunta de Arabia Saudí, Egipto, Irak, Siria y Líbano. Y vuelvo a leer el catálogo, que me parece muy elocuente. La participación de Arabia Saudita, la Federación Árabe y la República Árabe Unida en un único pabellón, dividido en varias secciones, fue una brillante expresión de su deseo de solidaridad bajo el signo de su lengua común, sus tradiciones compartidas y su pasado común. Este pabellón mostraba la inmensa contribución de estas naciones al progreso material y moral del mundo. En estos países, una de una civilización de 4.000 años de antigüedad y de 3 grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, conviven personas de todas las confesiones unidas por el deseo de fraternizar en un ambiente de armonía. Al entrar en este pabellón, quedaba claro que, lejos de dormirse en el recuerdo de un pasado prodigioso, el Oriente Árabe estaba contribuyendo activamente a la construcción de la civilización moderna, cuyo objetivo último es el bienestar humano. Una vida digna, libre de miseria, ignorancia y enfermedad. Las exhibiciones destacaban que los recursos y las actividades de estos países árabes convergen hacia la elevación del nivel de vida de cada individuo. Un apunte, por si no lo recordáis, el Líbano en aquellos años 70 sería, justo después, sería considerada la suboriental. En aquel momento, en el 58, vivió una nueva crisis por el enfrentamiento entre las facciones cristianas e islámicas, que aún viven en el país, y que se resolvió con la intervención de Estados Unidos y el consenso de Reino Unido, que la década anterior había dejado ya un régimen colonial en Palestina para la creación del Estado de Israel, y Francia. Si estamos detectando estados coloniales y si detectamos el sistema colonial como un problema, no solo como una herencia geopolítica, sino como una forma hegemónica, extractivista y excluyente de pensamiento, ¿qué tipo de restitución podríamos encontrar? ¿Qué vías de solución podrían existir? Esta imagen que os he traído está propuesta por el sociólogo argentino Walter Mignolo, publicada en su texto La opción descolonial. Como veis, se llama La matriz colonial del poder y me gustaría analizarla con vosotros. La matriz colonial del poder está definida por cuatro niveles regidos por 4 tipos de control y que además se relacionan entre ellos. El primero, una de las bases, es el control de la economía, que significa controlar y tener el poder de poseer y apropiarse de la tierra, de los recursos naturales, como si no tuvieran dueños, y la explotación de los trabajadores. El segundo es el control de la autoridad. ¿Quién ejerce el poder?
históricamente, monarquía, iglesia, metrópolis sobre las colonias, Europa fundamentalmente en los siglos XVI y XVII, pero que son replicadas, ¿no? Este esquema de metrópolis y colonia hasta nuestros días en el esquema de la modernidad. Y replicado también en regímenes de colonialismo interno. Además, este control de autoridad comprendía toda aquella fuerza que ayude a organizarlo, ¿no? El acopio de armas, ejércitos, la diplomacia, las leyes y el derecho. En tercer lugar, está el control de los cuerpos, tanto el género como la sexualidad y las formas de relación y sus jerarquías. Y en esta matriz colonial la que se impone es una heterosexualidad como norma, la familia como modelo y núcleo fundamental de la sociedad y, por supuesto, una estereotipación de papel restringido y oprimido de la mujer. Por último, Mignolo hace referencia al último tipo de control, que sería el control del conocimiento y de la subjetividad. No solo se refiere a las instituciones educativas o de investigación, sino que incluye la constitución de todo el entramado filosófico y simbólico en la que se apoya nuestra concepción del mundo y también de nuestra propia identidad subjetiva, por supuesto. Esta matriz colonial tiene su origen, o se sitúa su origen en los estados e imperios europeos que salieron a conquistar el mundo más allá de las fronteras del continente, aunque, como hemos dicho, se puede rastrear, se puede rastrear Estado, pero es que además lo podríamos rastrear también hacia atrás, ¿no? Pensamos en el espacio del Mediterráneo. Esta idea de conquistar y colonizar. Desde el siglo XVI lo que se detecta es esta interrelación, ¿no? en estos 4 tipos de controles. Y esta interrelación, el problema que tiene es que muchas veces la tenemos tan asumida que pasa invisible. Y esto hace que se pueda aplicar sistemáticamente desde Occidente, dando lugar a los 2 pilares en los que finalmente se fundamenta este modelo de civilización, que, como veis en el centro, es el racismo y el patriarcado. Recogiendo las palabras de un sociólogo, en este caso peruano, Aníbal Quijano, su descripción de colonialidad es la siguiente: es una matriz de poder que produce jerarquías raciales y de género a nivel global y local, funcionando junto al capital para mantener un régimen moderno de explotación y dominación. Así sostiene que si el conocimiento está colonizado, una de las tareas pendientes es descolonizar el conocimiento. Por tanto, no solo nos estamos refiriendo a procesos de independencia de países, gobiernos y mercados, que es cuando hablamos más de descolonización. La decolonización o la decolonialidad es una tarea que nos afecta a todos y en la que estamos trabajando, y es este replanteamiento de los patrones de pensamiento, este proceso que se ha iniciado y que está que continúa, es esta idea, ¿no? De decolonización. A ver si no quiero ir a descolonización como idea geopolítica histórica y decolonialidad como el trabajo de salir de los patrones del pensamiento occidental y de sus exclusiones, cambiar las bases de nuestro conocimiento y abandonar, es lo que nos trataría, abandonar esta matriz de poder colonial que hemos estado explicando. Volviendo al análisis y propuesta de Quijano, que, como si os dais cuenta, tanto Mignolo como Quijano pertenecen al sujeto político. O sea, estoy utilizando a propósito autores que no vienen de lugares o espacios de poder hegemónico tradicional, aunque siempre ha sido una de las críticas, ¿no? Se le ha hecho todo este giro de colonial que pudiera venir de instituciones norteamericanas o europeas, ¿no? Pues volviendo a Quijano, nos cuenta que esta colonialidad del saber se establece primero en el hecho de nombrar las cosas. Y nombrar las cosas solo desde una única concepción europea y que además se implanta como alcance universal y abstracto y se impone como la única opción válida. La formación de estos nombres, que en filosofía, de forma muy resumida, sería la epistemología, no
Lo que propone Quijano es que no es que debería ser borrada, negada y ya, entonces no propone reemplazarla, sino realizar un proceso de coexistencia conflictiva y reveladora. Esto es, lo que quiere decir es que incluya todo conocimiento, pero todo conocimiento se incluye reconociendo también sus límites. Y esta idea de incluir todo reconociendo los límites y confrontándose en filosofía se hablaría de gnoseología. En segundo lugar, Quijano habla de la percepción, que es lo que atañe más a la esfera de los sentidos. Tradicionalmente en Occidente nos hemos limitado a un concepto ideal que marcaba la pauta de lo deseable, que era la estética buscando la belleza y lo sublime, ¿no? Una estética que siempre iba detrás de esos dos conceptos, pero dejaba fuera también de manera muy limitada todo el resto de sensaciones. A la inclusión de esta idea de todo tipo de sentidos, Quijano se refiere a ella como estética. Entonces sería que así contra la epistemología, los nombres racionales y la estética, la supremacía de lo bello y lo sublime, la propuesta no son excluirlas, como harían los modernos colonizadores, sino ampliarlas y confrontarlas. Reconstituir nuestro sistema de conocimiento incluyendo pensamiento y sensación. Reorientar nuestros saberes y nuestro sentir sin volver a crear jerarquías ante sus posibles vías y también ante las relaciones que podemos crear entre ellas. De este nuevo panorama podemos derivar la importancia, ¿no?, de la tener la conciencia y la importancia de la práctica artística como generadora también de experiencia que nos permite conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Nos lleva a la posibilidad de crear conocimientos más allá de las ciencias, las academias y universidades, es decir, estos lugares tradicionales de producción de pensamiento, para abrirnos a todos los espacios de la experiencia vivida. Vuelvo a 1958, a este inicio, ¿no?, y al pabellón del Corbusier y a la Exposición Universal de Bruselas. Si bien la experiencia de imagen, luz y sonido estaba pensada para crear una experiencia, esta experiencia estaba totalmente dentro de la matriz colonial. Por lo tanto, me gustaría plantearos ahora cómo se puede trabajar la imagen en movimiento y su experiencia en el espacio como un dispositivo decolonial. Para eso creo que tenemos que plantearnos varias preguntas. Podemos abordar las posibilidades de la constitución de un dispositivo desde dos ángulos: el contenido de la imagen por un lado y la formalización de su exposición por otro. En primer lugar, y como recoge Claudio Salinas en su artículo Colonialidad, Modernidad y Representación en el cine latinoamericano contemporáneo, y él estaba citando a Cassetti, un film no es una ilustración o una confesión, es ante todo un objeto fruto de un trabajo. Considera, por tanto, que el cine es construcción, un dispositivo que pone en escena algo, pero no como si fuera un espejo que refleja miméticamente, sino como un espacio en que cabe la confluencia y, por tanto, también los desajustes reveladores entre esa realidad y la imagen creada. Esta condición es la que hace que el cine tenga la potencialidad no solo de imaginación o fantasía, sino de proponer representaciones simbólicas en las que todos nos podemos reconocer. Y es este potencial, y más que nunca en nuestra era, el que nos permitiría el establecimiento de unos nuevos imaginarios colectivos. En este sentido, es una herramienta que, como ya hemos visto, ha sido ya usada y sigue siendo usada por el poder hegemónico normativo occidental para la definición de un espacio de reconocimiento social, el de la modernidad, pero también, como vamos a ver ahora, para la construcción de otras posibilidades de pensar y de sentir. Cuando pensamos en decolonialidad, muchas veces hacemos referencia a descolonización, como os decía en esta primera introducción. Por eso muchas veces pensamos que la primera aproximación es a través de los contenidos. La imagen en movimiento permite poner en circulación las imágenes borradas y ocultas que han sido ocultas por los relatos oficiales. Son historias que son contranarrativas,
que van contra esta violencia de la modernidad. Pero no son solo hechos históricos, sino también se puede hablar de contranarrativas que van desmantelando el lenguaje del pensamiento que lo sustenta. Por ello, son también territorios de experimentación, hibridación, encarnación y performatividad fuera de las categorías establecidas en la normatividad. Haciendo referencia a la exposición Nuevos Imaginarios, es claro el ejemplo que encontramos en la propuesta de la artista portuguesa Susana de Sousa Díaz. Su proyecto Facenda Tentativa nos trae la historia de una zona agrícola creada en 1900 en Angola y que producía materias primas para la colonia portuguesa y que nutría su comercio con el resto del sistema colonial. Situada en un territorio donde ya desde el siglo XVII había tráfico de esclavos, ahora es este lugar abandonado que, como ya indica, es un espacio en suspensión. Pero también, como os decía, no son solo historias coloniales per se, sino también esta idea de trabajar de cómo desmantelar el lenguaje que sustenta este sistema. Y por eso quería hablar también de la dicta de Salomé Lamas. Por eso os decía, no es tanto por el territorio que explora, que también, porque es Beirut, que no escapa de estar atravesado, como hemos visto, por diferentes ideas de progreso y de la dualidad también establecida entre Occidente y el mundo árabe y el sociopolítico, pero ella misma ya introduce el fin principal de su proyecto Fata Morgana con esta cita de Walter Benjamin. Por lo tanto, no es tanto un pensamiento de la historia, sino de las dialécticas del lenguaje con las que podemos relacionarnos, a través de las que podemos relacionarnos con el pasado, el presente y un posible futuro. Por eso creo que en este sentido ambas comparten y usan las cualidades ficcionales del ejercicio documental para una producción audiovisual alternativa. Hay montaje, ensamblaje, usos de archivos y otras formas de narrar los relatos. Como os decía, este es solo el inicio de una de las partes del proyecto de Salomé, que incluía, se basaba primero en una obra teatral del 2017, esta película Fata Morgana del 18-19, una publicación, una instalación sonora que también podemos oír aquí en las salas del CEGAP, una segunda película que también está aquí, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Fata Morgana? Y un ensayo final, ¿no?, de todo bajo el nombre de Fata Morgana. ¿Qué es Fata Morgana? Fata Morgana es una parodia política y una comedia especulativa en la que personajes históricos y contemporáneos narran la historia global y geopolítica del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial a través de una red de referencias y citas directas. Subyace en esta obra un juego entre el sentido, la ilusión y la verdad, donde Hannah, una prima musulmana de Molly Bloom, el personaje de Joyce, se encuentra sin saber cómo en un museo de cera, en el Hall of Fame del Museo de Cera de Beirut, después del cierre del museo. Entonces, como una moderna Penélope que espera a que venga su marido a rescatarla, porque al parecer han fijado una cita pero nunca llega, mientras espera, Hannah interactúa con las figuras de cera en las salas vacías del museo y las figuras le responden. Fata Morgana mezcla y choca 16 idiomas diferentes, además de una variedad de fuentes ficticias y no ficticias. Se configura como un espacio multidimensional, un experimento con la verdad o una ficción que sirve como plataforma para la colisión de múltiples fragmentos, elementos, historias y hechos. Voy a adelantarme un poco porque al final todas todo este proyecto Caleidoscopio, cada una de las partes de Fata Morgana va incidiendo, ¿no?, en una de estas ideas de la cita o no la cita, la creación de ficción o no, o la sugerencia, ¿no?, desde el sonido, también de otra forma de aproximación a la historia. Otra de las preguntas que creo que es fundamental es saber quién mira en estos proyectos, quién tiene la cámara y nos va llevando, ¿no?, con su mirada. En el caso de Susana, es claro,
vemos a la persona que nos transmite la memoria y las direcciones colectivas en relación a esta facenda tentativa, pero su mirada lo que hace es llevarnos por la estructura arquitectónica y paisajística en la que sucede. La otra pregunta es, ¿quién mira es también quien habla? Y como os decía, en el caso de Susana, esta voz de alguien que ha crecido y ha vivido allí, en el caso de Salomé también se desdobla en otras voces. Entonces, como os decía, una de las partes del segundo film que está en las salas es de qué hablamos cuando hablamos de Fata Morgana. Y en este caso, en contra de la película del largo, son 2 horas, esta película de 43 minutos refleja las sesiones de casting realizadas en Beirut en 2016 durante la investigación. Antes de interpretar fragmentos del texto de Fata Morgana en árabe, se realizaron entrevistas con cada actriz y se discutieron preguntas relacionadas con el texto y la psicología de Hanan, del protagonista de la obra, y estas actrices iban compartiendo evidentemente sus antecedentes y crianza en el Líbano, así también como sus carreras. Era una forma, ¿no?, de ofrecer sus memorias y perspectivas sobre política, religión, sociedad y cultura, con lo cual de repente toda la historia de Fata Morgana empieza a actualizarse y hay como una serie de quiebres también temporales a través de la multiplicación de las voces. La otra pregunta que os quería traer era ¿qué vemos? Y como estamos hablando en estos 2 ejemplos, existen el uso de puntos de vista múltiples, fragmentados y multiplicados. Esta es el otro lado de la pantalla de la obra de Susana. El audio es siempre continuo, es el mismo, pero la imagen que está proyectada en la misma pantalla, que por lo tanto tenemos que dar, como habéis visto, la vuelta de 180 grados, nunca las puedes ver desde el mismo punto de vista. En un lado hay una imagen más documental y en otro lado está esta imagen más fija de un paisaje devastado. Además, en salas se acompaña de otro documental, ¿no?, que Susana explicaba muy bien en los vídeos que están en YouTube en la web del museo, que había, ¿no?, como también poder ofrecer otra forma de acercarse con más información, ¿no? Entonces, al final también es otra forma de crear estos múltiples puntos de vista. Y por otro lado, como estábamos explicando, el proyecto de Salomé, que también si se multiplica en diversos soportes. A mí también me gustaba esta idea del uso de la sala de museo, del museo de historia, del museo de cera, como también otra multiplicación de posibles escenarios que podía ser creados en una especie más transversal de infinito, en que también están fragmentados, están multiplicados. Y por último, la pregunta era, ¿dónde lo vemos? En una entrevista a Manuel Borja Bellier, el director del Museo Reina Sofía, sobre el uso del cine en los espacios museísticos, él apuntaba varios temas. Por un lado, apuntaba el carácter anacrónico que puede tener un cine deslocalizado de las salas de proyección como un espacio de un horario definido, que hace que el museo pueda recibir, ya que es un espacio que tiene una tendencia a trabajar con fantasmas. Por otro lado, apuntaba que el museo es uno de los pocos espacios que, previo cambio de ciertas estructuras económicas y administrativas que lo regulan, podría funcionar como lugar de distribución y producción de este otro tipo de cine no comercial. Pero más importante me parecía también que resaltaba que esta inclusión de estos formatos de imagen en movimiento y el cine dentro del museo permitía potenciar los elementos disruptivos del cine. Su capacidad para romper el espacio, el tiempo, el relato y sobre todo para acabar con un binarismo óptico entre sujeto y objeto. El cine más pensado desde la idea de la performatividad. Entonces permite la fragmentación del relato, como hemos visto, por sus formalizaciones, pero también por la que se sucede por el movimiento y temporalidad del visitante, por el cuerpo del público. Por tanto, es algo que genera agencia, porque hace que a veces lo importante que fuera del campo rompe esta relación entre la imagen y el sonido, etc.
en relación a la instalación es visible, ¿no? Como hemos estado hablando, esa tendencia inmersiva, multimedia, infantil, que hace pensar que la historia se repite como falsa. Lo bueno de este cine crítico del que estamos hablando, de este cine crítico dentro de un espacio que permite las reformas, es que va más allá de esta idea de participativa, ¿no? O de inmersiva. Y lo que representaba Manuel Borja era que participación y agencia no son lo mismo. Algo que a veces en los 90 todavía no se llegó a discernir y se quedó un poquito como anclado en esta idea de prácticas que despliegan diversos mecanismos para conseguir del espectador todo lo que la institución o la aplicación de turno requiera. Ahí el visitante trabaja y consume, pero eso no es tener agencia. Agencia es poder tener también voz en la construcción, en la guía y en la imaginación de esa colectividad, que creo que es un poco al final lo que permite pensar todo este dispositivo de cine en un espacio, expandido del espacio, que sea el museo o no, al final también, pero también dentro de la máquina crítica que podría ser el museo, como un posible dispositivo de colonización del pensamiento. Y esto es lo que os quería contar. Así que muchas gracias.